Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Matías Boisard en el podcast Más allá de la otra orilla. Como siempre y como ya se ha hecho habitual, lo primero es agradecerles a ustedes, a todos ustedes, mi querida y exclusiva audiencia. Sí, porque ustedes son mi exclusiva audiencia. Los pocos que me escuchan regularmente son un exclusivo número de personas, ¿ya? Y no porque el podcast sea algo como un podcast VIP, sino que simplemente porque son los pocos que me están regalando este espacio de tiempo y por eso muchísimas, muchísimas gracias. Y en el capítulo de hoy, de nuevo, capítulo, en el episodio de hoy, más bien, me autocorrijo, quiero volver al episodio anterior. El episodio anterior tuvo un final que fue realmente caótico y no sé si fue por la falta de medicación, por el exceso de cafeína, por la cantidad de cosas que estaban pasando por mi mente o por qué. El tema es que llegué a un momento en que la dispersión fue tal, el TDAH fue tal, que terminé hablando cualquier cosa, o en realidad no era cualquier cosa, sino que estaba finalmente relacionado con lo que yo estaba hablando inicialmente, que era el déjà vu, pero terminé hablando de conversaciones asíncronas y me perdí en esa conversación. O más bien en esa idea. Sí, pues no es una conversación. La conversación necesita un emisor y un receptor. Y en este caso solo hay un emisor y un receptor que es más bien un receptor pasivo que vienen siendo ustedes. Como sea, tengo que explicar cuál es la relación entre el déjà vu y las conversaciones. Y habíamos quedado en que el déjà vu es la sensación de estar haciendo algo que ya habías hecho antes. Y desarrollé varias ideas al respecto y conversamos varias cosas. Y en algún momento yo dije que cuando se trataba de un viaje, por ejemplo, un viaje de una extensión de más allá de una hora, y ni les explico, tuve que escuchar el episodio, no dije capítulo, dije episodio, tuve que escuchar el episodio anterior casi 3 veces y analizar dónde está la unión de estos dos temas, porque claro, el podcast se me hace tan fluido muchas veces que perder el hilo es algo demasiado simple, sobre todo cuando no hay un guión de por medio. Y lo que sucedió acá fue que me puse a hablar de las conversaciones asíncronas, pero a raíz de haber mencionado que el viaje fuera de Santiago se me iba a extender por lo menos una hora y quizá un poco más. Y claro, cuando tienes este proceso de déjà vu, que al final no es tanto un déjà vu, sino que más bien es una serie de recuerdos que te generan esta sensación de que esto ya lo hiciste antes. Y efectivamente, puede que lo hayas hecho, como me sucedió a mí. Esa caminata por el terminal era algo que yo ya había hecho. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que durante el viaje yo dije, claro, me afloraron muchos recuerdos y muchas cosas. Y yo dije, ¿por qué me afloraron estos recuerdos? Y empecé a rememorar cosas, buscar ahí en el archivo de mi memoria por qué fue que yo sentí que esta caminata, que de hecho remonta a mis años de universidad, cuando tuve una relación con una chica de una universidad cercana al terminal de buses. Se podrán imaginar qué universidades, los que viven en Chile y en Santiago particularmente. Y lo que suele suceder cuando nos enfrentamos a estas situaciones que en el fondo nos hacen aflorar recuerdos, es que buscamos alguna manera
o algunos buscamos alguna manera de rememorar esas situaciones. Acá era un poco difícil, tuve que buscar en los archivos, pero lo que se ha vuelto un tanto habitual en esta época es revisar las conversaciones asíncronas, y acá es donde vienen las conversaciones asíncronas, que pueden suceder vía correo electrónico, redes sociales o lo que sea. Entonces, estoy tratando de minimizar el uso de la palabra entonces, pero a veces es necesaria y creo que poco a poco voy consiguiendo mi objetivo. Lo que sí no estoy consiguiendo es desviarme de los temas o romper un poco el hilo de la conversación habitual, porque ya se habrán dado cuenta, mi mente es un plato de tallarines donde donde cada tallarín tiene su propia ruta y su propio ciclo y sus propias espirales. Así que puedo estar pensando mil cosas al mismo tiempo y expresando o tratando de expresar solo una, pero de repente se cruzan los cables y termino hablando cualquier payasa. Volviendo, como les estaba diciendo, lo que uno normalmente hace en esta época, donde la conversación asíncrona es algo que se ha vuelto cada vez más común, porque es mucho más sencillo enviarte un WhatsApp o un mensaje o incluso un correo, aunque la verdad es que los correos se han vuelto, hay que decirlo, se han vuelto más bien una forma de comunicación más formal, ya que se usa para los trabajos o para compartir archivos o cosas que son un poco más complejas que simplemente enviar un mensaje para coordinar alguna actividad. Pero, por ejemplo, si estás coordinando una salida para un fin de semana, lo más típico es que lo hagas por mensajería, un mensaje vía WhatsApp, y coordinas, te pones de acuerdo y dejas todo de alguna forma, lo dejas por escrito. Y al dejarlo por escrito, asumes que existe algún tipo de compromiso mutuo en, en esta coordinación previa que acaban de hacer. Entonces, pensando que se te viene un espacio de tiempo en el cual puedes dedicarte o puedes poner tu mente a divagar un rato y a recordar hechos que sucedieron y tratar de entender por qué esta sensación de déjà vu, lo típico, lo más típico, es ponerse a revisar de nuevo los mensajes, releer las conversaciones, tratar de recordar qué es lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió, cuál fue el intercambio de mensajes que tuvieron. Y es parte de lo que quería terminar de explicar en el episodio anterior cuando hablaba del déjà vu y las conversaciones. Pero finalmente me diluí, terminé hablando de cualquier cosa, traté de relacionar los hechos al final, pero debo confesarlo, me fue totalmente imposible. Y no tengo excusa de eso. Ya el problema viene de fábrica, va a seguir sucediendo seguramente. Espero que no, porque estoy tratando de además ordenar cada uno de los episodios y ver cómo los logro ir desarrollando en la medida que voy hablando frente al micrófono. Y eso era la explicación. Esto es prácticamente un fe de ratas. ¿Ya? De hecho, la imagen que utilizo para promocionar este episodio es una imagen de un informático solucionando errores sobre la marcha. Y es un poco el trabajo bomberil que hacen los informáticos, que en el fondo están apagando el fuego constantemente mientras van adentrándose en el incendio.
Y eso por el lado del fe de ratas. Ahora, yo quería seguir este episodio y quería volver un poco a un capítulo del libro este que yo escribí y que es previo a este podcast en particular, ¿ya? El libro titulado Esa peligrosa orilla, que si no lo han escuchado, si se han enfrentado o se están enfrentando a este podcast por primera vez, los dejo invitados a que busquen mi cuenta de autor, mi cuenta de Matías Wizard en Spotify, o busquen el playlist de Esa peligrosa orilla. Incluso, si, es mucho más sencillo que lo busquen en Instagram, porque ahí tengo enlazados todos los playlists y obviamente traté de generar un enlace que fuera coherente o al menos coherente con cómo debiera escucharse o leerse el libro. Si quieren el libro físico, me pueden contactar y ahí podemos conversar. Hay varias formas en que se los puedo enviar. Se los puedo enviar en digital, costo cero, o si lo quieren en físico, digamos un libro tangible, algo que puedan sostener, un libro del cual puedan hojear las páginas, también lo puedo hacer. Va a ser una edición única que van a poder conseguir por solamente 10.000 pesos chilenos, que es algo así como $10, quizás un poco más. Pero van a tener una edición, como les digo, única y además autografiada por el autor. Ya es algo que constantemente lo repito, constantemente se los quiero ofrecer, pero digamos que mi éxito de ventas está bastante reducido, incluso más que la audiencia que escucha este podcast. Y lo que quería hacer era volver a uno de los capítulos del libro, que en particular es el capítulo, acá sí es capítulo, no es episodio, es capítulo, el capítulo 14 de febrero. Y el 14 de febrero, tratando de hacer memoria, y acá un spoiler a los que no lo han escuchado, es obviamente 14 de febrero, Día del Amor, celebración del Día del Amor. Todas las cosas indican que el entorno está saturado tanto de publicidad como de una vibra de romance, amor, cariño, corazones, colores pasteles y rosas. Y sucede que para Luffy, que es el protagonista del libro, el 14 de febrero es una fecha complicada. Y es una fecha complicada por dos motivos. El primer motivo, que es más bien siguiendo la línea temporal del desarrollo de la historia, es porque Luffy está lejos de su esposa y además está lejos de la flaca, que es la chica que le remueve todo. Pero además hay una carga emocional que viene dada porque el 14 de febrero murió uno de sus mejores amigos, el Litro, que como se menciona en otro capítulo del libro, si mal no recuerdo, ¿qué le veis a este flaco? En una conversación con otro amigo de Luffy, el weón, de un libro que todavía está en desarrollo, pero el personaje es el weón casado y claramente este libro, Esa peligrosa orilla, es una suerte de spin-off del libro del weón casado. Y en esa conversación, ambos recuerdan que el Litro era uña y mugre con Luffy. Eran tan amigos que en una situación como la que está viviendo en este momento, o más bien dentro de la historia del libro, el Litro se hubiera ido a la casa de Luffy para acompañarlo.
y probablemente hacer más llevadera su, no llevadera, sino más llevadero su proceso de introspección, por decirlo de alguna manera, y de soledad, claramente. Sí, mucha de la historia de Luffy se da porque está solo, físicamente y a veces espiritualmente también. ¿Qué es lo que pasa? El litro muere un 14 de febrero, muere enfermo, una enfermedad de mierda, como dicen también en el libro, como se menciona más bien. Y concuerdan en que el litro no tenía que haberse muerto, no de esa manera, no en ese momento, pero murió. ¿Y qué es lo que pasa con la muerte? La muerte es un final de un ciclo, todos lo tenemos claro. El ciclo de la vida termina con la muerte. Pero a veces los finales no tienen que ser de la manera en que suceden. A veces los finales debieran, ojalá, ser finales resueltos. Y con resueltos quiero decir que, por ejemplo, pensemos en una pareja, una relación de pareja. Y se dan cuenta que las desavenencias que tienen apuntan a que la relación no puede seguir. Y una relación que no puede seguir, obviamente, lo más saludable que uno pudiera esperar de esta relación es que se termine. Que no continúe, que no sigan en esa relación porque lo más seguro es que ambos se estén haciendo daño, de una u otra manera. Ya cuando uno decide terminar una relación, normalmente es porque hay algún grado de sufrimiento de por medio. O cuando uno decide tomar una decisión. Bueno, sí. El, el resultado de esto normalmente es para tratar que las cosas mejoren de alguna forma. Pero también uno quisiera poder cerrar esos ciclos, cerrar esas historias de buena manera y no dejar las cosas inconclusas. Ya dejar las cosas inconclusas es un poco lo que me pasó con un libro que compré hace muchísimos años. Ya con mi padre éramos asiduos de la lectura de ciencia ficción y compramos muchos, estoy hablando de muchos libros, que eran de una colección argentina, que era quizás los más viejos como uno, la recuerden, que eran unos libros de tapa azul y tenían un fondo plateado y habitualmente una ilustración en la portada. Y eran libros de una colección, yo diría que eterna, de ciencia ficción. Muchos autores, muchas historias buenas, historias. ah, hay una en particular que siempre recuerdo porque el libro realmente es una joya en términos de la aventura que narra y cómo la elabora el autor. El libro se llama Periplo Nocturno y el autor es Harlan Ellison. Pero no voy a hablar del libro porque si no se me va a desviar la historia y va a pasar lo mismo que en el episodio anterior. A lo que me quiero referir es que nos pasó una vez que compramos un libro, dijimos, mira, este libro se ve interesante, ya lo compramos, lo empezamos a leer y nos dimos cuenta que el final del libro estaba inconcluso. Y estaba inconcluso porque le faltaban páginas al final del libro. Yo creo que deben haber faltado por lo menos, así muy a ojo, entre 5 y 10 páginas. Entonces la historia quedaba ahí, quedaba demasiado abierta y te quedabas con la duda de, oye, ¿y cómo termina esto? ¿En qué termina? Buscamos el libro en otras librerías
Y nos dimos cuenta que todas las ediciones que se estaban vendiendo tenían ese problema. Entonces, es un capítulo inconcluso, algo que no logró resolverse, que dejó asuntos pendientes. Y es un final que obviamente no, uno no desea, uno no desea para nuestra historia. Ojalá todas nuestras historias tuvieran algún tipo de resolución, buena, mala, no importa, pero que se resuelvan las cosas. Que las cosas no terminen de manera abierta, de manera inconclusa, como podría ser, por ejemplo, pensemos de nuevo en el término de una relación, en que se prometen, puede darse el caso en que la pareja diga, ¿sabes qué? Es momento de que nos alejemos, que terminemos nuestra relación. En algún momento tenemos que conversar de esto, no para solucionarlo, sino que para darle un buen cierre. Y que esa conversación nunca se dé. Porque claro, puedes elegir el silencio como una forma de piedad, por decirlo de alguna forma, o de alguna manera, mejor dicho, para no decir forma y forma en la misma frase. Puedes elegir el silencio como esta salida quizá elegante, sin demasiado dolor, en la que simplemente tu decisión es no decir nada, que el tiempo se encargue de sellar esa herida abierta, porque quedó abierta, fue algo que no cerraste. ¿Por qué? Porque diste pie a que las cosas se quedaran abiertas. Y claramente esto termina siendo una mala consecuencia de cómo se decidió terminar esta historia. Ya, claro, no es como los libros o estas secuelas que antes de los créditos finales, como por ejemplo sucede con Volver al Futuro, que te aparece un continuará o un... Hay algunas películas, yo recuerdo que hay al menos un par de películas en las que aparece esta historia finaliza en el próximo capítulo. Y te lo anuncian, te dicen, oye, se viene el capítulo final, no hay nada más que hacer, aquí termina esto. En lo personal, y esto es muy, muy a crédito personal, a mí no me gustan las historias inconclusas. Siento que uno, uno se debe y debe al, al o los involucrados en las historias un cierre. Los cierres siento que son necesarios. No para torturarnos, porque a veces son cierres que a uno lo torturan. A veces tú dices, oye, tenemos un asunto pendiente, tenemos una conversación pendiente, que probablemente sea el final, un final definitivo, quizás estos finales que, no como estas relaciones eternas y muchas veces traumáticas, en las que terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven, y finalmente el flujo de la relación está basado en estos altos y bajos. Ya yo siento en lo personal, y nuevamente lo reitero, es una opinión sumamente personal, a mí no me gustan los finales abiertos. No me gusta tener capítulos inconclusos. No me gusta cerrar las cosas de mala manera, a pesar que en el libro
Ya, y este es un spoiler y no quería llegar a este spoiler porque obviamente les estoy revelando el final del libro. Voy a tratar de no revelarlo completamente, pero es un final que deja la historia absolutamente inconclusa. Es un cierre que no es el cierre que a mí me gustaría de una historia. Pero obviamente el libro es ficción, aunque sabemos que la realidad supera la ficción en todos los aspectos posibles. Pero el libro no termina de manera cerrada. El libro termina de una manera en que tú dices, oye, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la otra historia? Ya con la historia que había sido la historia principal con la flaca. ¿Qué pasó con la flaca? Acá Luffy cierra su historia, él decide un cierre, pero la flaca queda ahí. Ya, no les revelé el final. No, digamos, se los pudo haber dado a entender, pero no lo revelé. Recuerden, si quieren leer el libro Esa peligrosa orilla, me pueden pedir la versión en digital, me pueden comprar la versión en físico o la pueden escuchar en Spotify. Está aquí al lado, digamos al lado de este podcast. Es el otro podcast que tiene el autor, Matías Boizard, que vendría siendo yo. Y a eso me quería referir en este episodio. Ya digamos que habitualmente trato de darle unos finales un poco menos reflexivos, pero no es el caso. Ya los finales abiertos no son precisamente de aquellas cosas que sienta que podemos terminar o podemos referirnos sin que exista una cuota de reflexión un poco más intensa que lo habitual. Y eso quería compartirles en el episodio de hoy. Chicos y chicas, nuevamente muchas gracias por regalarme unos minutos de su tiempo y compartir conmigo este espacio de descargo, porque no es una conversación, es derechamente un descargo que tengo frente al micrófono y nos estaríamos viendo en el próximo episodio, más bien escuchando en el próximo episodio. Los dejo invitados a que me sigan en Instagram, me pueden encontrar como Matías Boizard y también los dejo invitados a que sigan este podcast, sigan, bueno, síganme en Instagram. El Instagram la verdad es que em, no voy a decir que está más entretenido que el podcast, pero estoy tratando de generar nuevo material. Yo creo que el próximo libro no va a ser narrativa, sino que va a ser poesía. Al paso que vamos, va a ser poesía. Sospecho que el próximo episodio va a tratar un poco de cuál es el flujo creativo para escribir poesía y por qué se están dando esos reels como los pueden estar viendo y escuchando claramente porque estoy explorando una fórmula. Así que eso, ya, no los torturo más con mi voz. Espero que nadie se haya quedado dormido. Un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao.